hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Crédito. Levántate, mi pyme. Levántate. Amigos de UNP GTV, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Plurinoticias. Hoy viernes 30 de mayo de 2025, último día laborable del quinto mes del año. Fátima, buenas tardes. Buenas tardes, Boris, y bienvenidos, amigos. Y justamente este es el último día laborable del mes de mayo y le damos la bienvenida también aquí a Plurinoticias, el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 30 grados centígrados, humedad del 69%, sol radiante al menos, en lo que tiene que ver esta hora. Ahora sí iniciamos con la información, Fátima. Iniciamos, y el Pleno de la Asamblea Nacional trató en primer debate el proyecto de ley orgánica denominado Ley de Solidaridad enviada con carácter de urgente en materia económica por el presidente de la República, Daniel Noboa Asín. La propuesta plantea regímenes especiales en el ámbito tributario y penal como parte de la respuesta estatal frente al conflicto armado interno que afecta a nuestro país. El objetivo central de la iniciativa es desarticular las estructuras financieras del crimen organizado, fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, garantizar la seguridad ciudadana y promover la recuperación económica de las zonas más afectadas por la violencia. La asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del proyecto, resaltó que esta ley constituye una respuesta firme y unitaria frente a las amenazas del crimen organizado. Así que está ya en el Pleno justamente. Seguimos con más información. El día de ayer se presentó oficialmente BOMA, la segunda torre gemela de Millennium Park. BOMA, la segunda torre gemela de Millennium Park, fue presentada oficialmente el día de ayer en Guayaquil. El acto se realizó en el centro comercial Mall del Sol. BOMA formará parte de un nuevo ecosistema arquitectónico en el corazón comercial de la ciudad, al pie del estero Salado y en perfecta convivencia con el manglar. El edificio contará con 19 pisos y estará situado junto al parque lineal de la avenida Francisco Orellana, junto a la Torre Millennium. La obra tendrá una motivación especial porque gran parte de la misma estará destinada a los emprendedores, informó el ingeniero Pablo Campana, presidente ejecutivo de la promotora inmobiliaria Millennium. Un programa, un proyecto que se llama la segunda torre gemela de Millennium Park, que se llama BOMA. ¿Y por qué BOMA? BOMA y BOMPA. Aquellos que saben el significado de BOMA y BOMPA es un padre y una madre, es un abuelo y una abuela. Es alguien que nos da ese empujón, que nos cobija, que nos da la palmadita. Y BOMA es el corazón de madre, que quisimos dejarlo en honor de dos personas mayores a quien admiro, aprecio, y que siempre quise dejarlos en el nombre de estas dos torres gemelas, BOMA y BOMPA. Como Millennium, queremos ser nosotros los que damos la palmadita a todo emprendedor y empresario que viene a BOMA. ¿En qué sentido la palmadita? Como bien decía mi hermana, en BOMA queremos otorgar un beneficio económico de no cobrar reservas. Primer regalo, $2,200 a quien entre en BOMA. Segundo, eso como obsequio. Segundo, cuotas desde $650 mensuales. Ese es el segundo. Actualmente en todos mis proyectos es desde 1,300 para arriba. Aquellos que son mis clientes e inversionistas saben muy bien lo que estoy diciendo. Aquí vamos de 650, vamos a 36 meses. Demos facilidades de pago. Y el que puede, que entre en este proyecto en donde queremos crear un ecosistema de emprendimiento, de producción, de innovación. ¿Por qué digo esto? Como ven en las imágenes, son 3 torres de Millennium Park más Torre Millennium. En total hay 800 copropietarios. Entre Torre Millennium
350 y 450 en estas 3 torres que estamos construyendo en el antiguo terreno de Canal 1. De pronto por ahí, los que no conocen dónde es este proyecto lo van a ubicar. En esta comunidad, en este ecosistema, va a estar probablemente tu proveedor, tu cliente, tu asesor, y nosotros queremos ser parte de ello. Por eso dijimos, no vamos a sacar a la venta otro edificio de oficinas por sacar. Vamos a sacar un corazón del emprendimiento, en donde tengamos todas esas bondades y amenities que ustedes veían en la presentación de BOMA, en donde tengamos capacitación permanente, en donde tengamos una zona de podcast, una zona de conferencias, donde sea un edificio inteligente, donde tengamos wifi en todo el edificio. Recordemos que los que tenemos empresa tenemos que recibir a clientes y tenemos que recibirlos en lugares seguros, bien presentados. Es parte de la imagen corporativa, es parte de la imagen que tienes que crear para cuando generas un negocio o una empresa. Ahora, habrá gente que me diga, Pablo, yo soy joven, estoy recién graduado y no tengo para los $650 mensuales. También hemos pensado en ustedes. Por eso en el piso 7, todo el piso 7 de BOMA será un coworking, para que vengan a trabajar con cuotas módicas, en donde puedas arrendar un espacio de trabajo, una silla, porque queremos proyectos inclusivos, para que todos prosperemos, no uno engordando el bolsillo, sino todos. El coworking va a tener también. Ahora, alguno me dirá, bueno Pablo, ¿sabes qué? No me interesa tu proyecto porque ya tengo oficina. No importa. Involúcrate en el programa que también estamos lanzando hoy día para emprendedores, que se llama, ¿cómo se llama? Inspira al lado. Queremos que todos se inspiren. Queremos invitarlos a cambiar el chip. He hablado con algunos estudiantes, con algunos recién graduados o que van a hacer una maestría y me dicen, Pablo, pero quiero graduarme y quiero trabajar contigo, quiero meter la carpeta en algún lado, quiero trabajar para alguien. Está bien para ganar experiencia, pero si quieres dar ese salto, si quieres volar, busca tu independencia, busca tu libertad financiera. Bien, ahí estaba la información con el ingeniero Pablo Campana sobre el nuevo edificio, el edificio BOMA, que ya la segunda torre, que se empezó ya a comercializar el día de ayer. Fátima. Así es, sí, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz llegó en tercer lugar en la etapa 19 del Giro de Italia disputada hoy, 30 de mayo de 2025. Carapaz mantuvo un intenso duelo con el mexicano Isaac del Toro por el segundo puesto. Sin embargo, en los metros finales fue superado por el líder de la clasificación general. La sorpresa del día fue la victoria del francés Nicolas Podolmen, quien se impuso tras una larga escapada. En la tabla, Carapaz se mantiene en segundo lugar a 43 minutos de Isaac del Toro. Y el pasado 29 de mayo, en una jornada sin sobresaltos para los líderes del Giro de Italia, Richard Carapaz festejó su cumpleaños 32 con una sólida actuación en la etapa 18, manteniéndose segundo en la clasificación general, apenas 21 segundos del líder Isaac del Toro. Así que vamos adelante. Mañana es la prueba, la dura, la especial, donde según Richard Carapaz indicado de que iba a dar todo eso para tratar de acortar tiempo y distancia, obviamente, y así mismo lograr ese tan ansiado primer lugar en el Giro de Italia. Bien, seamos optimistas y acá vamos a darle fuerza. Así es. Bien, seguimos con más información. Academia Naval Altamar celebró el Día Internacional del Niño, con la participación de alumnos y padres de familia de los diferentes niveles de educación. La unidad educativa Academia Naval Altamar conmemoró el Día Internacional del Niño. El acto inició con la participación artística de estudiantes. El magíster Guillermo Vázquez, gerente general de Altamar, resaltó la importancia de celebrar estas fechas e informó además de los procedimientos que está ejecutando la unidad educativa para mejorar la enseñanza académica. Hemos demostrado cómo se puede vivir en un hogar. Este es nuestro hogar. Esta es nuestra familia.
con ustedes, papás, mamás, a la cabeza, porque ustedes son los que nos dieron el material humano trabajado ya. Aquí lo que estamos haciendo es un proceso de complemento a la labor que ustedes están realizando. Los buenos modales, los valores practicados, enseñados por ustedes en casa, se está poniendo en práctica aquí. Nuestros cadetes no es que están formados solamente por alta mar. Vinieron trayendo ustedes ya un material humano respetable, que saben escuchar, que para aprender tienen que oír, tienen que entender para poder saber. Estamos haciendo ya la obra complementaria para poder arrancar en este nuevo viaje imaginario de este año lectivo. Gracias por darme energía. Todos los cadetes deben estar ya listos con sus papás y mamás en sus casas para trabajar junto a su maestro o su maestra durante todo el año en todas las asignaturas. Porque el día lunes arrancamos con la utilización de la plataforma académica y llevaremos el trabajo procesado, controlado, vigilado por papá y mamá en casa, y acá con sus docentes elaboramos el conocimiento. Este proceso durará en su integración, en su conformación, en su procesamiento inicial el día lunes. Para el día viernes de la próxima semana habremos cerrado este proceso y de allí sí a continuar en adelante. Entonces, señores, padres y madres de familia, queridos cadetes, mientras estemos en la academia o fuera de ella, pensemos que únicamente el trabajar unidos, el esforzarnos por imaginar, por investigar, por lograr la respuesta, la conceptualización y lograr el conocimiento, estaremos cada momento de la vida en esa actividad. Mientras tanto, la doctora Juana Aguilar de Vázquez, rectora de la Unidad Académica Altamar, resaltó la importancia de estas actividades porque fortalece el vínculo familiar y asimismo compromete a la institución a seguir trabajando por mejorar la calidad de la educación. Un vínculo muy estrecho de la familia Altamar. Entonces nos ha dado un gusto que los padres han participado, han estado juntos con sus hijos demostrando que hay amor, que hay ese cariño de papá y la unión que hace junto con la unidad educativa. Y se los ve comprometidos también. Exactamente, un compromiso mayor de saber que tenemos que hacer un trabajo excelente con nuestros alumnos. Como decía el doctor, esta chispa crece con el amor y el respeto, ¿no? Así es, siempre utilizando los valores en Altamar, que eso nunca va a cambiar. La disciplina, el respeto, la colaboración entre ellos y el trabajo mutuo que debe estar como el triángulo, padres, alumnos y nosotros. Y feliz día del niño, doctor. Feliz día del niño. Decimos nosotros siempre, pequeñitos pero grandes de corazón. Realmente esto es una satisfacción de que los padres de familia se unen a Altamar
ese compromiso que tenemos de estar juntos, como verdaderamente una familia, papá, mamá y sus hijos. Nosotros aquí estamos, padres, los padres de familia, nuestros hijos y los maestros. Perfecto, es algo que ya tradicional de ustedes lo que realizan, ¿no? Siempre, y también con actividades, con fiestas, con baile, previa a la fiesta. La demostración que hacemos en estas actividades es la rendición de cuentas que hace Altamar ante los padres de familia, ante la comunidad que ha confiado siempre en Altamar. Hoy tenemos ya matriculado 1.587 estudiantes, que realmente nos hace un compromiso mayor para hacer lo que siempre hemos ofrecido, un estudio en la parte académica que sea positiva para llevar el sendero del bien hacia un futuro de la universidad. Bien, ahí está la información de la celebración del Día Internacional del Niño en la Academia Naval Altamar. Fátima. Y tenemos en estos momentos la feria que se realiza en la Universidad de Guayaquil, en los exteriores de la Facultad de Ciencias Administrativas, y lo realiza la carrera de turismo. Y justamente para ello va a dar los detalles la magíster Elisa Solís Argandoña, docente de esta carrera. Veamos. Aquí es una feria de emprendimiento donde el objetivo es poder darle espacios a los estudiantes para que den a conocer sus habilidades y pues obviamente los trabajos que ellos realizan fuera del aula de clases, que a su vez se convierten en un medio de subsistencia también para ellos, ¿no? Ya, listo. Entonces, ¿hay auspiciantes, no hay auspiciantes? Sí, dentro de lo que es la feria, nosotros tenemos ahora lo que son 2 auspiciantes, que también son empresas que tienen convenios con la Universidad de Guayaquil y empresas que reciben pasantes. En este caso tenemos la operadora Riverdot, que es pues una operadora que ofrece paseos fluviales en el río Guayas, en el malecón, y también tenemos la agencia de viajes Casa Matriz, que ellos tienen operación nacional con paquetes alrededor de todo el país y también internacional con temas de asesorías de visados. ¿Cada cierto tiempo se realizan estas ferias? Sí, dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Administrativas, regularmente cada semestre se hacen ferias de emprendimientos donde se les da espacio a los estudiantes de las diferentes carreras. En este caso, hoy es la de carrera de turismo, pero también van a participar ciencias administrativas, va a participar marketing, finanzas, y la idea pues es también darle espacio a los estudiantes para que ellos puedan comercializar sus productos dentro de lo que es la universidad, ¿no? Que siempre está acogiendo a los estudiantes en todos los niveles, tratar de ayudarlos y beneficiarlos. ¿Cómo se seleccionaron los diferentes proyectos? Porque supongo que no todos aprobaron. No, dentro de lo que fue el aula de clases, pues lo que se hizo fue una revisión de las propuestas que ellos tenían, y obviamente pues aquellos que tenían una mejor estructura fueron aquellos a quienes se les permitió el acceso y la participación, ¿no? Y también pues obviamente la disponibilidad del tiempo, porque ellos tienen que también tratar de planificar sus actividades académicas con la participación dentro de esta feria. Ya, esta feria, ¿cuántos días? ¿Desde cuándo hasta cuándo? La feria solamente se va a dar este día viernes, es donde la estamos desarrollando. Empezó a las 8 de la mañana y vamos a terminar a las 6 de la tarde. La intencionalidad pues es obviamente pues aprovechar la vinculación del fin de mes, el fin de semana, para que los estudiantes pues también puedan interactuar aquí dentro de esta feria de las otras carreras y de las otras facultades. ¿Cómo les ha ido a sus estantes? ¿Se han vendido? Porque casi todo es vendido, ¿verdad? Claro, sí, absolutamente todo. Creo que la mayoría de los estantes que ve aquí, los estantes que ve del lado de allá, han podido comercializar hasta ahora. Son exactamente las 2:37 y yo creería, de lo que me han podido contar, que les ha ido muy bien hasta el momento. Esperamos pues ya en lo que es la caída de la tarde, 3, 4, que ya vienen los estudiantes de la noche, también puedan ellos pues unirse a la feria y también pues poder degustar y disfrutar de todo lo que tenemos aquí en cuanto a productos. Invite entonces a la ciudadanía que venga, pero no pueden pasar, ¿verdad? No, en este caso pues más bien invitaría a la comunidad universitaria que está dentro de las otras facultades, que nos acompañen, a los docentes y administrativos, que de hecho pues aquí todos somos una comunidad bastante unida cuando se tratan de eventos que realmente pues van en favor de la comunidad universitaria, ¿no? La intención es no solamente pues vender productos, sino que hacer crecer esta comunidad en hermandad y poder pues darnos las manos unos a otros.
Esas eran las declaraciones de la magíster Elisa Solís Argandoña, docente de la carrera de Turismo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, quien justamente indicaba pues que sus estudiantes en grupos se revisaron todo lo que es el emprendimiento. Había aretes, pulseras, comida, de todo tipo de comida y también unos deliciosos postres. Así que pueden ir a la Universidad de Guayaquil para deleitarse. ¿Qué facultad? ¿Por qué lado? Facultad de Ciencias Administrativas, del lado principal, en la puerta número 3. Bien, vamos a ir. Bien, vamos a una pausa y luego de la misma estará con nosotros el licenciado Juan Centurión Onofre. Él escribió el libro Antonio Viejó, Años de Lucha. Vamos a la pausa. No hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Crédito. Levántate, mi pyme. Levántate. No hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Crédito. Levántate, mi pyme. Levántate. No hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Crédito. Levántate, mi pyme. Levántate. No hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Crédito. Levántate, mi pyme. Levántate. No hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Crédito. Levántate, mi pyme. Levántate. No hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Crédito. Levántate, mi pyme. Levántate. No hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Crédito. Levántate, mi pyme. Levántate. No hay nadie que sepa más que yo. De UNP, GTV y su programa Plurinoticias. Y como lo anunciamos, ya está con nosotros el licenciado Juan Centurión Onofre, expresidente de la Unión Nacional de Periodistas y también ex catedrático de la Universidad Estatal, y también fue por mucho tiempo reportero de la calle, Juanito, ¿no? Reportero. Bien, él es autor... Reportero de a pie. De a pie. Él es autor del libro Antonio Viejó, Años de Lucha por la Revolución Social. Bienvenido, Juanito, a estos micrófonos de Plurinoticias. Bien, muchas gracias y les agradezco la oportunidad de este programa para dar a conocer precisamente el último libro que he escrito, que precisamente se trata de una pequeña biografía de Antonio Viejó. Ya, ¿quién es Antonio Viejó y por qué la motivación a escribir este libro? Sí, en la década del 60, al 70, la Revolución Cubana fue en el año 1959 y en la década del 60 el ejemplo de la Revolución Cubana, las transformaciones que estaba haciendo la Revolución Cubana, su líder, Fidel, el Che Guevara y tantos otros, una islita chiquita
cerca de creo que 300, 500 millas al imperio más grande que ha dado en estos últimos tiempos los Estados Unidos, y que esa islita lo pueda desafiar a este sistema de los Estados Unidos, era una cuestión de admiración, porque además también los Estados Unidos desde el primer momento quiso, como que dice, tumbar al gobierno de Fidel, y porque Fidel empezó a nacionalizar las tierras. Ahí en Cuba habían propietarios de tierra porque tenían 20.000, 30.000 hectáreas. Terratenientes. Terratenientes. Entonces, inclusive la familia de Fidel era terrateniente y él nacionalizó las tierras de su familia, de su padre, y las repartió a los campesinos, y así hizo con tierra de grandes empresas norteamericanas, y los norteamericanos se disgustaron. Y entonces empezaron a tomar medidas contra Cuba, y Fidel también tomaba más, en lugar de, con las medidas que tomaban los Estados Unidos de sancionar a Cuba, Fidel no se arredró y más bien continuó con la nacionalización de grandes empresas norteamericanas, hoteles donde era, porque Cuba era una garita o un prostíbulo para que los norteamericanos... Un casino de los Estados Unidos. Los fines de semana, como está tan cerca. Y entonces, como toda América Latina es casi lo mismo, los mismos problemas, entonces la juventud aquí en América Latina y particularmente en el Ecuador pretendió hacer lo mismo, porque a través de elecciones tiene que organizar un partido político, tener grandes cantidades de dinero para poder financiar. Entonces, que regularmente eran estudiantes, jóvenes, trabajadores, estudiantes, campesinos, todos pobres, que se unieron para hacer una transformación. Y entre ellos estuvo Antonio Ibejo, que vivió, pues se creó un partido que se llamaba URGE, Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas, que planteaba seguir el ejemplo de Cuba y armarse y hacer una revolución. Pero ahí en el año, eso fue en el año 60, 61, en el año 63 los Estados Unidos ordenaron a los agentes de la CIA que tenían dormidos en el ejército para que den un golpe de Estado contra Carlos Julio Arosemena, que Carlos Julio Arosemena Monroy ha sido uno, de entre los malos, uno de los pocos y mejores presidentes de la República. Entonces, la CIA derrocó a... Y no solamente fue en Ecuador, sino fueron en muchos, en varios países de Latinoamérica. En América Latina sí, pues en Argentina mataron, pues. Chile, Uruguay. Uruguay, en Chile, los Estados Unidos ordenó tumbarlo a Allende, que había triunfado a través de unas elecciones. Y entonces, pero aquí, Carlos Julio Arosemena, los Estados Unidos había ordenado, porque los Estados Unidos ordenan a los países de América Latina en la actualidad. En la actualidad ordena. Y a uno de los países que le ordena en la actualidad es al joven presidente que tenemos, que se ha declarado amoroso del presidente Trump de los Estados Unidos. Entonces en aquella época era lo mismo y peor. Entonces ordenaron los Estados Unidos que rompan relaciones con Cuba, porque la idea de los Estados Unidos era aislar a Cuba. Y así fue. Todo como Carlos Julio Arosemena se resistía a romper relaciones con Cuba. Entonces ordenaron, como digo, a sus agentes que estaban de comandantes del ejército a dar un golpe de Estado, y en el año 63 se formó un triunviro militar, Gándara Enrique, Poveda, que eran agentes de la CIA. Ellos mismos lo admitieron, ¿no? No es que se está esperando que informes desclasificados de los Estados Unidos para enterarse. Ellos mismos
tuvieron la osadía y la desfachatez de aceptar que sí, que eran agentes de la CIA. Alto mando del ejército. Y lo tumban a Carlos Julio Arosemena. En eso se da también un intento de guerrilla en Santo Domingo, que el Altoache, la famosa Urge, ¿no? La famosa, pero que en realidad un poco de jóvenes ahí inexpertos van una vez que lo detectan cerca de Santo Domingo, porque en aquella época eran montañas, pues eso, ¿no? En el año, estamos hablando del año 60, 63, era montaña. Y entonces, pero fíjense, incluso la inexperiencia de estos jóvenes que pues estuvieron ahí, que el ejército manda un contingente de paracaidistas para neutralizarlo. Y el comandante de los paracaidistas quería pactar para unirse a la acción, pero como vio que no sabían ni disparar, no sabían nada, lo hicieron fue lo coger preso. Entonces, él participó no en este hecho, sino posteriormente en otros hechos. Estuvo preso 2 veces, estuvo preso en el Panóptico, en algunos cuarteles militares, y una vida interesante. Por eso escribimos estos años de lucha, porque él le dedicó como 15 a 20 años de lucha, y por tratar de un país mejor, un país que los hijos de él y nuestros hijos y muchos otros hereden, un país mejor, libre de corrupción, libre de delincuencia, pero que no lo lograron. Pero al menos en aquella época hubo una juventud que quiso hacer un cambio, ¿no? Que pretendió hacer un cambio. Se hubo el intento. Hubo el intento, fracasaron. Y no como ahora, porque estos jóvenes calificados de milenio, de que usted que conoce todo eso. De tiktokeros y todo eso. De tiktokeros, de milenio. Ahora, ¿cuáles son los pasajes más destacados que tiene en los años de lucha Antonio Viejo? Bueno, aquí ahí tenemos el índice, ¿no? Y aprovecho la oportunidad que este libro está en la venta en cualquier librería de aquí de Guayaquil. ¿Cuánto vale? Y del país, $5 nomás, $5. Accesible. Barato, $5. Y entonces, este libro pues tiene algunas cosas sumamente interesantes. Todo es interesante. Entonces, él es de San Borondón, pero no del San Borondón Pelucón, sino de la cabecera cantonal de San Borondón, que se llena de polvo de verano y se llena de lodo de invierno. Se inunda. Aún todavía que ahí hay una dinastía ¿cómo que se llama la dinastía que está ahí en San Borondón? Aún ¿cómo es el alcalde de San Borondón? Yunes, una dinastía Yunes. El papá, el hijo y el Espíritu Santo están ahí. Yo no sé hasta cuándo. Ya no puede y sin embargo, ese pueblo, con tantos millones que han pasado por ahí del presupuesto general del Estado que le dan a los municipios, de invierno, puro lodo, y de verano, polvo. Y entonces ahí fue donde se creó ahí, entonces, pero el papá era sastre. Y entonces no había colegio, en aquella época no había colegio. Creo que él palpó de muy cerca, ¿no? Antonio Viejo palpó de muy cerca esas necesidades que todavía se mantienen en San Borondón. Se le murió un hermano por falta de medicina, porque en aquella época no había hospitales ahí, no había hospitales, no había atención médica, como digo, no había ni colegio. Entonces, el papá de ellos tuvo que emigrar acá a Guayaquil y aquí instalar su sastrería, y resulta que lo matricularon en el Colegio Vicente Rocafuerte. Él participó cuando cayó Velasco Ibarra el 6 y 7 de noviembre, creo 2 veces cayó Velasco, el Vicente Rocafuerte participó, hubieron
estudiantes muertos. Él participó ahí porque era del Vicente Rocafuerte. Entonces, pero posteriormente ya se dieron cuenta que a través de elecciones no iban a ganar, porque las oligarquías, igual que ahora, hacen fraude. O sea, ¿cómo cree que ganaba Velasco Ibarra? Por fraude. Y con el apoyo de las oligarquías, particularmente de las oligarquías guayaquileñas que lo financiaban. Entonces, y por eso es que decían que lo calificaban a la prensa, ¿no? A Velasco Ibarra lo calificaban de el apóstol, el Mesías, y era un señor sinvergüenza que solamente él una vez dijo que él, con tal de ser presidente de la República, ese pacto con el diablo. Y hacía, no con el diablo, ¿no? Sino con las oligarquías, que viene a hacer lo mismo. Juanito, ¿Antonio Viejo participó por alguna dignidad de elección popular? No, nunca, nunca. Porque no, ellos, en aquella época, estamos hablando del año 60, 70, que es el espacio de tiempo que ocupa este libro. Plena dictadura militar. Ellos, perdón. Plena dictadura militar del 70. Claro, en la dictadura militar del 60 y creo que hasta el 79 fue la dictadura. 66. Ajá. Porque de ahí vino manifestaciones aquí en Guayaquil, que él participó también en esas grandes manifestaciones, pero las oligarquías, cuando cayó el gobierno de los militares, las oligarquías se reunieron 2 o 3, no le consultaron al pueblo ni a nadie, que supuestamente el pueblo es el dueño del poder. Entre 2 o 3 oligarcas quiteños nombraron a Yeró Vindaburo de presidente interino, y que era aliado de las oligarquías. Entonces, todo el mundo que Yeró Vindaburo el mejor presidente, mentira que no es el mejor presidente. Entonces de ahí vino, él convocó a una asamblea constituyente, si mal no recuerdo, una asamblea constituyente, y ahí vino, ganó Otto Arosemena, digamos, hubieron bastantes legisladores, pero Otto Arosemena formó el SIC, como ahora Guillermo Lasso, como ahora este presidente que nos gobierna, que como tienen billetes, arman un partido político, compran por ahí para que les ayude con el fraude, y lo mismo en aquella época, ¿no? Entonces vino Otto Arosemena, con un solo voto se hace elegir presidente de la República interino, porque él tenía que convocar a elecciones, y entonces Otto Arosemena gobernó como año y medio, 2 años más o menos, Otto Arosemena Gómez, y convoca elecciones y gana Velasco Ibarra en el año 68. Ya estamos en el año 68. Y del año 68, Velasco tenía que gobernar hasta el 72, casi hasta el 72. Pero en el 71, por ahí, se declara dictador Velasco. Entonces, en todas esas luchas han dado este joven. Antonio, esto es parte de la historia de este país, pues. Lo que le estoy resumiendo está en el libro, pero ya más detalles. Tiene que comprarlo. Comprándolo. Justamente estamos exhibiéndolo. Lo estamos exhibiendo para que se vayan ajustando cuál es la portada, ¿no? Y lo puedan comprar. Juanito, ¿cuántos libros ya va escribiendo? Bueno, yo ya tengo escrito 8 libros. El primero fue sobre la quiebra del Banco Continental, que fue una estafa que le hicieron al país. Fíjense, una estafa. Y resulta que después, con el tiempo, no hubo se llevaron como $500 millones o 300, 400 millones de dólares, que estuvo implicado ahí Guillermo Lasso. Guillermo Lasso era miembro de la Junta Monetaria. De la Junta Monetaria, y él votó para que se le dé ayuda a ese banco quebrado, sin ninguna garantía, y le autorizaron casi 300, 400 millones de dólares. Luego se vino el juicio cuando se descubrió las irregularidades
cometido por los dueños del banco, los Ortega Trujillo, y se fue a juicio, y después, con el tiempo, llegó el señor, no quiero nombrar de la década, según ellos, perdida o ganada, y dijo que los Ortega Trujillo es gente honorable, y los jueces hicieron prescribir el juicio, es decir, ahí el Estado. Juanito, 8 libros, son bastantes. ¿Y cuál es la inspiración, el motor que tiene para poder escribir estos libros? ¿Su esposa, su hija? ¿Cuál es la musa aquí? Porque 8 libros es bastante. Bueno, y tengo ya otro escrito que se llama Crímenes de la Conquista, que pronto lo estoy revisando, que se trata de que la llegada de Colón, todos los crímenes que cometieron los españoles en América Latina, del Caribe, México hasta la Patagonia, por allá, todos los crímenes, los nombres, etcétera. Bueno, entonces, pero en realidad, yo desde pequeño, ¿no? Desde pequeño a mí me ha gustado escribir, por eso me hice periodista, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el oficio de escritor no da para vivir, pues. No da para vivir. Fíjese que 8 libros y por ahí se vende algo, pero ni siquiera uno recupera la inversión. Ni para las copias. Y peor la investigación, escribir como 6 meses entre investigación y escribir. El tiempo que se lleva cada las malas página, noches, ¿no? Las malas noches. Y escribir y después reescribir, y cuando se analiza corregir. dice, no, mejor lo pongo de esta otra manera. O se me prende el foquito y ya no es ese objetivo, sino tengo otro objetivo y todo cambia, ¿verdad? No, usted empieza a escribir, escribe 2, 3 páginas, entonces luego se da cuenta que a los 2 días lee, ya no le gusta y borra todo. Y borre, bonito. Sí. Coméntenos sobre la anécdota cuando uno, producto de uno de sus libros, fue llevado a una audiencia judicial. Fue nosotros estábamos me recuerdo que estábamos en aeropuerto. Y cuando viene un vendedor de periódicos nos dice, oye, se lo están llevando a Juan, no sabíamos qué era. Todo. Coméntenos un poco sobre esa anécdota. ¿Y por qué fue? ¿Cuál fue por qué libro? El segundo libro que escribí fue por el feriado bancario. Pues. Se llamó El saqueo bancario. Saqueo bancario. Entonces ahí relato cómo la pillería que hicieron estos banqueros, la Junta Monetaria, cada banco, cómo hacían. Pero es que como las oligarquías que nos gobiernan, piensan que el país y el dinero del país es de ellos. Entonces, Sicto Durán Ballén, que fue presidente de la República y ojalá está en el infierno pudriéndose, no en el cielo, porque ese no merece estar ahí. Hizo una ley de instituciones financieras, donde, en aquella época cuando él estaba presidente, donde la Junta Monetaria le podía dar crédito a los bancos insolventes. Había por retiro, por decir, un banco decía, mire que hoy día ha venido el público a retirarme mucho dinero y el efectivo se me ha ido, y llamaba al Banco Central y el Banco Central tenía que mandar un camión lleno de billetes. El salvataje. Sí, pero no, ese era lo que la ley de instituciones financieras ordenaba, hecho por Sicto Durán Ballén. Y ahí también yo le he dado crédito a una institución X, una empresa X de 3 millones de dólares. Entonces yo iba al Banco Central y descontaba. Mire, yo le presté a la empresa tal, que era de ellos mismos, 3 millones de dólares, y el Banco Central tenía que devolverle. Sin garantía, sin nada daban esos créditos. No, pues es que ahí viene la pillería, ¿no? Que los banqueros formaban empresas de fantasma. Papel, pues. La niña aquí la tenían de secretaria ahí que ni sabía. Le decía, oye, préstame tu cédula, papá. Le hacían una compañía a nombre de ella. Sí, ella ni sabía. Ya como estaba ganando ahí de secretaria y no quería que la voten, ella accedía. La compañía a nombre de ella le daban 3 millones de dólares por esta facilidad que daba la ley de instituciones financieras,
criada por Sixto Durán Ballén y su banda. ¿No? Entonces, cuando vino, se reventó todo, ahí salió pues gente inocente, como le digo, porque esta niña posiblemente vaya a estar, ella no estaba ahí, sino pongo como ejemplo. Entonces, como ejemplo, y entonces salía perjudicada con juicio, pero si yo nunca he recibido a choferes de ellos le hacían firmar, y en fin, entonces se llevaron, creo que Filambanco creo que se llevó como el Banco del Progreso, y los Aspiazos, Fernando Aspiazo llevó como casi $1.000 millones. ¿Sabes lo que es eso? 1.000 millones. Bueno, el feriado bancario dice que fue $8.000 millones, el feriado bancario, todo eso costó $8.000 millones. Muy conservadormente. Bueno, entonces yo escribí, pues relaté con nombres y apellidos quiénes eran, y más aún cuando el superintendente de compañías, que tiene la obligación de controlar a los bancos, no controló, pues lo destituyeron. Entonces él me inició un juicio a mí por difamación. Por eso es que aquella ocasión que estaba en el aeropuerto como reportero me llevaron al juzgado, pero como nosotros somos, tanto usted como yo, como los que estamos aquí, periodistas responsables, que no abrimos la boca si no tenemos documentos que nos respalden. Entonces yo tenía todos los documentos. Entonces me citaron para otra vez y yo llevé pues los documentos. Y a tal punto que el juez se quedó sorprendido. Me dice, aquí tengo su libro, a ver, en esta página tal, usted afirma tal cosa. ¿Qué me dice esto? En tal página, tome, aquí está. Y yo le iba dando ahorita los documentos oficiales. Porque usted sabe que como nosotros hemos sido periodistas, recabábamos pues como los documentos oficiales. Oye, a tal punto, como digo, que del Banco Central de aquella época, el Banco Central, me llamaron por teléfono a través de un amigo, ¿no? Oye, me dice, Juan, ¿de dónde has sacado tantas cosas? Dice, yo tengo el libro en mis manos, que ni nosotros ni el Banco Central sabemos. ¿Y sabe qué es lo que hicieron? Dice, te puedes venir a Quito, nosotros te pagamos el pasaje en avión, que te venga 1 hora, te mandamos a recoger el aeropuerto, porque queremos ver qué es los documentos. Yo no tengo ningún problema. Fruto de una investigación exhaustiva. Todos los libros que yo he escrito son con investigación. Yo me califico un periodista de investigación. Y hay muchísimas cosas que tengo yo. Y documentación también oficial, ¿no? No, pues claro, que prueban. Entonces, ahí, después escribí un librito sobre la televisión, instrumento de control y dominación social, porque la televisión lo que hace es dominar la mente del ciudadano. Entonces, ahí en el libro yo... Pues sí, los noticieros, a las 7 de la noche, los noticieros. Un trabajador que llega a las 7 de la noche cansado, prende su televisión, así le diga un poco de mentira, acepta, no rechaza. La película, los que presentan en los canales de televisión, los Estados Unidos, son producciones norteamericanas, los 80-90%, que son hechas para dominio y para hacer quedar bien a los Estados Unidos, al ejército norteamericano. Por eso, fíjese, ahora mismo, los problemas en los países árabes. Ahora, los Estados Unidos invadió Irak, Afganistán, etcétera, Libia. Pero había la población civil, después luchó pues para que se vayan los norteamericanos, y por eso es que se tuvieron que ir. Y entonces lo calificaban a ellos, a esos luchadores que luchaban por su patria, terroristas. Entonces, en las películas que nos presentaban, fíjense que en el imaginario popular, ver a un árabe barbado, con todo el vestuario de ellos, es sinónimo de vestirse así los terroristas.
Y cuando es absurdo, pues ellos están luchando por su país. Ya, y bueno, que todo lo que salía en la televisión, la ciudadanía lo tomaba como verdadero, como comprobado, como el que las personas que están atrás de este cajoncito, ¿verdad?, que me está narrando algo, no me va a mentir, pues, o sea, es digno de credibilidad y por eso es algo comprobado, o sea, por eso es que le creo, por eso usted... Pero no es así, pues, no es así, pues, o sea, mienten, por decirte... claro, la ciudadanía, claro, pero fíjese, el tema ahora de la guerra en Ucrania y la guerra con Rusia y todo eso, el malo son los rusos, y casi no publican nada, es decir, los medios de comunicación en general y particularmente la televisión están sesgadas a favor de los Estados Unidos. Eso no es libertad de expresión. Eso nos dicen, cacarean que es la libertad de expresión. ¿Qué es libertad de expresión? Los medios de comunicación tienen la obligación legal y moral de ser imparcial. De ser imparcial. Y para cerrar este bloque, ya y para despedirnos, no me respondió pues la pregunta que yo le dije, ¿cuál es su musa inspiradora para escribir tantos libros? No me dijo. Bueno, le resumo, que efectivamente, como digo, desde muchacho yo quería ser escritor. Y fíjese una cosa, que de muchacho, 18, 19 años, como yo leía bastante porque mi padre me enseñó a leer y yo leía bastante, y entonces yo sabía que los grandes escritores han vivido en París, los grandes escritores. Entonces, París chiquito. No, porque era chino. No, porque puede ser París chiquito, pues. Entonces yo le decía a mi padre, yo me quiero ir a París a vivir porque los grandes escritores se han ido a vivir a París. Entonces mi padre me decía, para ser escritor necesitas tener mucha cultura. Entonces yo comprendí que a esa edad que uno está medio saliendo del colegio, a pesar que uno leía, pero no es lo mismo. Y entonces ya después vinieron los compromisos. ¿Cómo hago para mantener si escribiendo libros no se puede? Entonces ya entré a trabajar como periodista, me hice periodista, entré a trabajar como periodista. Y una vez... ¿Y su musa era su esposa? No, mi musa es... Yo nací para ser escritor. El deseo de viajar a París. Sí. Y el deseo, pero todavía no lo he hecho. Todavía no, pues es hora de... Sí, pues. Es bonito, para finalizar, ¿cuándo ya el siguiente libro? ¿Para cuándo? Bueno, yo creo que en un par de meses ya tenemos, porque lo estamos corrigiendo, y sobre todo Crímenes de la Conquista yo lo quiero publicar en España o en México, porque buscando un horizonte mucho más amplio de posibles compradores, ¿no? Porque el esfuerzo que se hace, la noche. ¿Significa que lo presentaría en México o en España? ¿Usted viajaría para allá? Y aquí también, claro. Pero o sea, viajaría para allá usted. Claro, pero aquí también, ¿no? Lógicamente aquí. Y tengo también uno que lo pensaba, que ya lo tengo casi escrito, lo pensaba presentar el 29 de mayo, que fue ayer, ¿no? Ayer fue. Sí. 29 de mayo. Sobre el 29 de mayo, la masacre de estudiantes que hubo un 29 de mayo de 1969, porque reclamaban poder ingresar, reclamaban el libre ingreso a la universidad y fueron masacrados en la casona universitaria por el glorioso ejército ecuatoriano que mandó el cuerpo de paracaidista Velasco y mató a como a 30, 40 bachilleres que estaban en la casona universitaria. Entonces, de eso yo estaba escribiendo un libro, pero lamentablemente no lo alcancé a concluir, porque es bastante, ¿no? Bien, agradecemos al licenciado Magíster Juan Centurión Onofre por este importante diálogo. Nos ha venido a informar, a relatar sobre el libro que de su autoría, Antonio Viejó, Años de lucha por la revolución social. Gracias, Juanito. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Nos vamos, Fátima. Muchas gracias y nos despedimos de Plurinoticias y de este canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas hasta el día lunes. Y no se olviden de darnos, por favor, like.
Gracias por sintonizarnos. Les esperamos el próximo día lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Buenas tardes. No hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Crédito, levántate mi pyme.